dice su palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, hermanito. Aleluya. Vamos a empezar con la canción La única razón de nuestra adoración. Aleluya. Gloria a Dios. No cesen en su alabanza, hermano. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho el siguiente versículo. Resistid al diablo, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos dicho más de una vez en nuestra vida, unas cuantas veces, cada 2 por 3 yo creo que lo decimos. Pero ¿cuántos saben que el versículo no comienza ahí? Muy bien. De hecho, para entender correctamente esa declaración, hay que seguir leyendo un poquito más. Así que vamos a leerlo, vamos a irnos a Santiago, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10. Santiago, ahí está. Ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Mientras, manito Iván, ¿puedes orar? Gloria a tu nombre, Señor. Señor y Padre, Dios mío, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti. Ahora te presentamos esta tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos hables, que nos ministres, que nos llenes. Que tu palabra santa y todopoderosa, Señor, penetre en nuestros corazones y se quede ahí grabada, Dios mío. Háblanos porque necesitamos, Señor, que nos hables. Necesitamos saber más de ti, Dios mío. Padre, mira, es tu palabra, Dios mío. Mira a tu siervo ahí al frente, que sea preparado, Dios mío. Dirígelo, Dios mío, y úsalo grandemente, Señor, para poder bendecirnos a nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Lo leemos todos juntos?
Venga, 1, 2 y 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien, nos podemos sentar. En este pasaje se está hablando a creyentes, no se está hablando a inconversos, no se está hablando al que viene por primera vez, sino que se está hablando a creyentes. Y creyentes que precisamente tienen, como dice ahí, su lealtad dividida entre Dios y el mundo. Habla de creyentes que solo buscan satisfacer sus deseos carnales, que no piden a Dios, como dicen los versículos anteriores, o que piden con malas intenciones. Son creyentes que por todo eso dan lugar a la soberbia, al orgullo. Esto es un pequeño resumen de los versículos anteriores que si quieren los leen en casa, los primeros versículos del capítulo 4. Y esta semana estábamos hablando en el estudio bíblico acerca de quién. Y eso que estamos a domingo, el miércoles no me imagino, cuando se lo vuelva a preguntar. Sí, de Israel y de Judá, ¿no? Cómo tenían su lealtad dividida y aparentemente servían a Dios, pero también, por si acaso, ¿a quién más servían? A otros dioses. ¿Para qué? Por si acaso, para tener sus beneficios, al dios de la lluvia, de todas esas cosas, para obtener sus beneficios. Muy bien. Entonces, la lealtad dividida es una forma de idolatría. Y sabemos que si hay algo que enciende la ira del Señor, es la idolatría. Y el Señor nos habla aquí que para poder resistir al diablo, la clave es, como dice el principio del versículo, la sumisión a Él. Acostumbramos normalmente a decir la última parte del versículo, pero no nos fijamos cómo empieza. Y realmente todo empieza por la sumisión a Dios. De hecho, esa resistencia que opone el diablo tiene mucho que ver con la soberbia que estábamos diciendo antes. Y nos parece un versículo muy útil, y es que de verdad lo es. Pero para que esa segunda parte que decimos con mucha frecuencia suceda, tiene que cumplirse también la primera. Porque nosotros solos, por nosotros mismos, no podemos resistir al diablo. No somos superhombres, no tenemos superpoderes para poder hacerle frente al diablo nosotros solos. Solo es por medio de Dios por el cual podemos resistir. Solo es por medio del Espíritu Santo de Dios actuando en nuestra vida que podemos tener esos superpoderes para poder resistir al diablo. Y como dijimos, todo se basa en la sumisión. ¿Y qué es esto de la sumisión? ¿Qué implica? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues el versículo 8 en la primera parte dice que tenemos que... ¿Cómo? Acercarnos a Dios. Es fundamental que para que podamos vivir sometidos a Dios, nos acerquemos a Él. Y si habla, pequeño paréntesis, si habla de acercamiento y le está hablando a creyentes, es que antes hubo un alejamiento. Si está hablando a creyentes que se acerquen a Dios, es que están lejos. Así que si sientes que por algún motivo te has alejado de Dios, aunque sea un piquito, un milímetro, pues esta mañana es el momento de acercarnos de nuevo a Él. ¿Y cómo nos acercamos? Pues aquí, hermanito Iván, voy un poco a parafrasearte la predicación del viernes de la llave, estuvo muy buena. Y si hay forma de acercarse a Dios, en primer lugar es orando. Y si hay una forma de acercarse a Dios, en primer lugar es orando. Ahora sí. Tenemos que venir ante su presencia. Tenemos que predisponer nuestra alma y nuestro cuerpo a doblar rodillas. Y voy a hacer otro paréntesis. Y perdonen por ser pesado, pero vengan a la oración de los martes a las 6:30 de la mañana. Es una bendición. De verdad que es una bendición comenzar juntos, orando unos por otros.
Comenzar el día, comenzar casi la semana orando, todos juntos. Eso es una bendición. Y si por algún motivo no puede, únete desde casa. Si no tienes coche, si no pasa lo que sea, únete más que sea desde casa. Es una bendición. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Porque doblegamos nuestro cuerpo. Le decimos que no al sueño y le decimos que sí a Dios. Es solo un día a la semana, una horita. Nada más, a las 7:30 estamos fuera. Así que es importante la oración. ¿Cómo vamos a acercarnos a alguien y no hablar con él? Porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Si nosotros nos queremos acercar a alguien, nos acercamos pero no nos quedamos callados. Hablamos con esa persona. Pues si nos queremos acercar a Dios, tenemos que hablar con Él. Pero esto no es una vez a la semana o 3 veces cuando venimos al culto, sino que esto es todos los días. Todos los días tenemos que acercarnos delante de la presencia de Dios. Todos los días tenemos que buscar el pan que corresponde a ese día. Eso es muy importante porque alimenta nuestro espíritu. Y cuando nosotros alimentamos más nuestro espíritu, menos cabida tiene la carne y el diablo en nosotros. Segundo lugar, es importante que para acercarnos a Dios también leamos la palabra. Pero no solo que la leamos, sino que la escudriñemos, que la estudiemos. Es importante porque ¿sabes que dentro de la palabra de Dios se encuentra su voluntad para ti? ¿Sabes que dentro de ese libro tan precioso, que tiene un montón de páginas, se encuentra la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, si queremos acercarnos a Dios, también tenemos que leer sus palabras, porque es la palabra de Dios. Ay, que Dios no me habla, es que yo no he escuchado su voz audible nunca. ¿Has leído su palabra? Porque en su palabra te habla todos los días, porque son sus palabras. Y su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Por lo tanto, queremos que Dios nos hable, queremos no solamente hablar nosotros, sino escuchar a Dios. Leamos su palabra. Su palabra nos alienta, su palabra nos exhorta, su palabra nos guía, nos enfoca correctamente. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios también por medio de su palabra. En su palabra encontramos refugio. En su palabra es donde encontramos ese versículo que marca la voluntad de Dios para ti en ese día en concreto, en ese mes, en esa semana. En su palabra es donde encontramos el enfoque correcto para nuestra vida y que este mundo no nos desvíe, porque tiene muchas distracciones que ofrecernos. En su palabra volvemos a enfocarnos. En su palabra encontramos el enfoque correcto para saber tratar a nuestra familia. En su palabra es donde encontramos también cómo es Dios y cómo vamos a acercarnos a alguien que no conocemos. ¿Cómo podemos acercarnos verdaderamente y tocar su corazón si no lo conocemos? ¿Cómo podemos acercarnos delante de Él presentándole toda nuestra lista de oraciones, toda nuestra lista de problemas si no lo conocemos? A un desconocido no se te ocurre hacérselo, ¿verdad? Tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Por lo que Él ha dejado escrito acerca de sí mismo. En su palabra conocemos más a Dios. Están con mascarilla, pero los veo que están serios. Así que es importante escudriñar la palabra del Señor. Amén. Tercero, obediencia. Si nosotros sabemos lo que dice su palabra, como dijimos en el estudio, Salomón tenía sabiduría y sabía lo que tenía que hacer, pero ¿lo hacía? Muchas veces no. Entonces, si nosotros nos acercamos ante Dios, si nosotros recibimos en su palabra cuál es su voluntad para nuestra vida, pero no la obedecemos, ¿de qué vale? Entonces, parte de nuestro acercamiento con Dios es poder obedecerle. Si podemos saber, escuchar su voz, es importante que podamos obedecerle. Y déjame decirte que ciertamente cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios, el enemigo se levanta contra nosotros. Pero es ahí en ese acercamiento, es ahí en esa sumisión ante la voluntad de Dios, en esa obediencia, en esa lectura, en ese acercamiento en oración a Dios, cuando nosotros podemos resistir al diablo y entonces tiene que huir.
Porque no es por nuestra fuerza, no es por mi voluntad, no es por lo que yo hice porque me dio la gana, es porque hago lo que Dios dice. Y si yo hago lo que Dios dice, Dios se encarga de pelear mi batalla. Entonces el enemigo tiene que huir. Por eso es importante estar sometido bajo el Señor. Meternos bajo su presencia, meternos bajo su amparo. Porque Él se encarga de hacer que el diablo huya. Nosotros solos no podemos, tenemos que estar bajo su amparo. Y también todo lo anterior debe de estar regado por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, sin fe es imposible acercarse a Dios. Si queremos acercarlo, tenemos que hacerlo con fe. De hecho, este es el pilar sobre lo que se sostiene todo lo demás, porque nosotros oramos a Dios con fe. ¿Por qué? Porque lo vemos. Por fe no lo vemos, pero oramos y clamamos y creemos que Él nos está escuchando. Y nosotros creemos lo que dice su palabra, ¿por qué? Por fe. Y ya los que llevamos un tiempo, pues también creemos porque hemos visto que hemos puesto fe y se ha cumplido. Entonces creemos por fe en su palabra y también lo obedecemos por fe. Hay veces que no vemos ese final como Dios lo ve. Cuando estaban alrededor del muro de Jericó, ellos veían unos muros grandísimos, el pueblo de Dios. Pero el Señor le dijo que se pusiera a dar vueltas y a cantar. Ellos no veían el muro caído, pero ellos obedecieron por fe. Nosotros, aunque no veamos el muro caído, nosotros obedecemos por fe y el Señor se encarga de tirar los muros. El diablo levantará muros por aquí y por allá, pero el Señor se encargará de derribarlos. Y si nosotros resistimos bajo el amparo del Señor, el enemigo tiene que huir. Amén. De hecho, la ausencia de fe nos hace soberbios y nos aleja de Dios. Cuando vamos perdiendo la fe, cuando vamos dejando de creer ciertas cositas, nos va creando esa soberbia, ese alejamiento de Dios, porque creo que yo lo puedo, porque creo que lo he hecho yo, en vez de saber que es Él el que lo ha hecho, en vez de saber que todo lo que tengo, que todo lo que soy, es por su gracia, por su misericordia y porque me lo ha dado. Amén. Vamos a leer la segunda parte del versículo. Dice que también tenemos, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En primer lugar, está hablando de limpieza, de purificación, de santificación. El Señor nos llama a purificarnos, como habla ahí de purificar, de limpiar las manos como símbolo de purificación, como se hacía al entrar en el templo en el Antiguo Testamento. Así que la sumisión a Dios también pasa por apartarse del pecado. Esto es fundamental también para todo lo anterior, vivir una vida en santidad al Señor. Someterse a Dios es apartarse del pecado para poder vivir para Él, porque Dios ama al pecador, pero no resiste el pecado. No lo tolera. Así que es importante vivir una vida santa delante del Señor. Y esto es algo que vamos a trabajar todos los días, durante toda nuestra vida. No es algo que hoy lo hago y ya mañana no me hace falta porque ya el Señor me perdonó los pecados ayer y yo creo que hoy todavía no he pecado. Entonces no me hace falta. No, es algo que tenemos que trabajar todos los días porque el enemigo e incluso nuestra propia carne nos ponen oportunidades para pecar todos los días. A veces ni nos damos cuenta. A veces son tan sutiles que no caemos. Pero el enemigo pone trampas, pone oportunidades para que nosotros pequemos. Por ello, cada día tenemos que bregar con lo que nos toca. Como dice la palabra, dice que cada día trae su propio afán. Así que cada día trae oportunidades para pecar. Pero nosotros en vez de ver oportunidades para pecar, deberíamos de ver oportunidades para ser santos. Oportunidades para demostrarnos que verdaderamente queremos vivir para el Señor. Oportunidades para nosotros resistir al diablo, someternos a Dios. Y el diablo tiene que huir. Por eso es importante apartarse del pecado. Y ahí habla también de los de doble ánimo. ¿Y quiénes son esos de doble ánimo? La Nueva Traducción Viviente dice este versículo así, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón.
porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por lo tanto, los de doble ánimo que habla ahí son personas que tienen su lealtad dividida ¿entre quién? Entre Dios y el mundo. Y como dijimos antes, no se puede servir a Dios a dos señores. O servimos a Dios o al diablo. No podemos honrar a Dios y a otros dioses también. No podemos servir a Dios en apariencia externa y nuestro corazón estar podrido por las cosas de este mundo. Eso es idolatría, como dijimos antes, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con otros ídolos. Dios tiene que estar en el trono de nuestro corazón. El Señor comparaba esto con el adulterio en el matrimonio. ¿Se acuerdan el miércoles cuando hablamos de Oseas? ¿Qué le pasó a Oseas? Que se casó con una prostituta, que él era infiel, para representar lo que hacía el pueblo de Dios con Dios, que él era infiel, porque iba aparentemente con él, pero también iba tras otros dioses. Entonces el Señor compara eso con el adulterio en un matrimonio, y eso es algo tremendo, terrible, desastroso. Pues la idolatría le causa eso al Señor, esa misma sensación. Así que cuidado con la idolatría. No solamente poner un cacho palo delante y pedirle algo. Idolatría puede ser algo que tú pongas delante de Dios. Puede ser tu familia, el dinero, el trabajo, el coche. Todo lo que pongas delante de Dios es idolatría. Así que cuidado de eso. Por esto es necesario que, como dice ahí, que purifiquemos nuestro corazón. Un corazón limpio de malas intenciones, un corazón limpio de malos deseos. El Salmo 24, 3 y 4 dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahí se está hablando de lo necesario para poder entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, sabemos que el velo del templo se rasgó, dándonos acceso a todos a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. Por lo tanto, esto también es aplicable a nosotros. El que pueda acercarse delante de Dios es el puro de corazón. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo en la bienaventuranza en Mateo 5:8. Dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos verlo obrar en nuestra vida? Pues tenemos que hacer, como dice ahí, purificar nuestros corazones. Nuestra lealtad no puede estar dividida entre Dios y el mundo, sino que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios debe ocupar el trono de nuestro corazón. Y a veces puede resultar difícil, como decíamos el miércoles. ¿Cuánto no hemos dicho? Ay, si yo estuviera en el pueblo de Israel en aquella época, yo no me inclinaría a ningún ídolo. Pero muchas veces hoy nos inclinamos a muchos ídolos. Y no físicamente, sino en todo nuestro cuerpo y alma. Y eso es peligroso. Por eso el Señor nos llama a que Él sea el centro de nuestra vida. A que Él ocupe el trono en nuestro corazón. Que sintamos, que velemos, que todo, que lo que hagamos sea por Él. Amén. No pasa nada, no se ponga nervioso. Vamos a leer el versículo 9. Dice también que es importante, dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Esto quiere decir que Dios quiere que estemos tristes? No. De hecho, es muy parecido al pasaje que leímos en Joel 2 el miércoles otra vez. Parece que saca la predicación de ahí, pero no tiene nada que ver. Pero tiene continua referencia. ¿Qué voy a hacer? Y ahí lo que nos habla es de arrepentimiento. Si por H o por B, por algún motivo, hemos dado lugar a ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y cuando uno está verdaderamente arrepentido, uno siente un pesar profundo en el corazón de haberle fallado a Dios. ¿O no es así? Pues eso es lo que está hablando ahí. Y el arrepentimiento es algo clave en este punto, porque cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido de corazón y sentimos ese pesar en nuestro corazón, procuramos apartarnos de todo eso que nos ha hecho sentirnos así. Procuramos apartarnos del pecado, procuramos apartarnos de esos ídolos que nos hacen fallarle al Señor.
Cuando realmente hay algo que se interpone entre Dios y nosotros, cuando hay algo que realmente está ocupando el lugar que a Él le corresponde y nosotros nos damos cuenta, sentimos ese pesar, sentimos ese, ay, perdóname Señor que no me había dado cuenta. Y entonces eso nos hace apartarnos de esas cosas. Pero no nos hace apartarnos para irnos tras otros ídolos, sino que el arrepentimiento también implica un cambio de rumbo, apartarnos de los ídolos para volvernos a Dios. Apartarnos de todo aquello que nos distrae de su presencia y volvernos a la presencia de Dios. Esto es muy importante. Y como dice el último versículo, es importante para acercarse a Dios el ¿qué? Humillarse delante del Señor. En toda la Biblia, hasta en Proverbios y un montón de lados vemos que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Y lo vemos en el ejemplo claramente del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? El fariseo se creía superior y se ponía ya la punta adelante. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí atrás, el bandido sinvergüenza ese, sino que yo soy el más mejor y todas esas cosas, ¿verdad? Y él se ponía ahí a su rollo, pero el publicano que estaba detrás dice que no podía ni levantar la cabeza y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Él verdaderamente reconocía que no era merecedor de nada y clamaba por la misericordia de Dios que fuera propicio a él. Y el Señor dice que este se fue para su casa justificado y el otro no. De hecho, si lo leemos en Lucas 18, no lo vamos a leer ahora, lo buscan en casa, eso está en Lucas 18, dice que el fariseo estaba orando consigo mismo. ¿Cuántos han oído el refrán que dice, palabras de burro no llegan al cielo? No estaba orando con Dios, no estaba hablando con Dios, estaba hablando con él mismo. No era una conversación, era un monólogo, pero es que no era ni con Dios, Dios no lo estaba ni escuchando, estaba hablando solo. ¿Cómo no lo vi? Entonces, realmente este hombre era soberbio. Y es lo contrario a la humildad. ¿Y el Señor qué quiere? Humildad. La soberbia del fariseo le impedía acercarse a Dios. Pero la humildad del publicano permitió que el Señor lo escuchara y que se fuera a su casa, como dice ahí, justificado. ¿Queremos que Dios nos escuche o queremos hablar solo? Queremos venir a las 6:30 de la mañana y encima que nos hemos levantado temprano y nos ponemos aquí que el Señor nos escuche, o está hablando nosotros solos. Queremos que Dios nos escuche, ¿no? Pues es importante acercarse a Dios con humildad, sabiendo que no soy nada, no merezco nada. Y si algo soy, si algo merezco, si de algo puedo jactarme, es del Señor. Es de la cruz de Cristo, como dice Pablo. Humillarse ante Dios es fundamental para poderse someter a Él. Porque si no somos humildes, no vamos a querer someternos, no vamos a querer pasar por el aro. Necesitamos reconocer que el Señor es el más grande, que el Señor es el todopoderoso, que el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores, y que nosotros somos sus siervos, que Él es nuestro Padre, pero que nosotros somos los hijos, y le debemos obediencia, le debemos respeto. Cuando nosotros reconocemos eso, nos acercamos ante Él con humildad. Y esa oración el Señor la escucha y la recibe. A mí me pone nervioso cuando dice el todopoderoso Real Madrid o el todopoderoso Barcelona. O cuando hablan de algún cantante como el más grande o la más grande. O cosas así. Porque es que realmente ningún club de fútbol es todopoderoso. Ni ningún cantante es el más grande. El más grande se llama Jesucristo. No hay nada más grande que nuestro Dios. No hay nadie que se compare a Él. Y la humildad reconoce que Él es más grande. Y la humildad nos hace reconocer que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que puedo llegar a conseguir en un futuro, no es por mis méritos propios,
sino que es, como dice Samuel Hernández, todo se lo debo a Él. Todo es por Él. Si algo he llegado a hacer, si algo tengo, si algo es por Él. Yo no merezco nada. Es por Él, por su misericordia, por su gracia. Es por Él. Así que cuando nosotros nos humillamos al Señor, fíjese cómo es la cosa. Cuando nosotros nos humillamos ante la gente de este mundo, ¿qué es lo que pasa? Nos avergüenzan, se ríen de nosotros, se burlan. Pero cuando nosotros nos humillamos ante Dios, eso no pasa. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, el resultado es la exaltación. Cuando nosotros agachamos la cabeza ante Dios, el Señor nos levanta. Cuando nosotros agachamos la cabeza en el mundo, la gente nos pisa. Pero cuando nosotros agachamos la cabeza ante Dios, el Señor nos pone en alto. El Señor nos exalta, el Señor nos afirma. Qué bueno es el Señor. Así que cuando nosotros nos rendimos ante su voluntad, nos sometemos bajo su amparo, oramos, leemos su palabra, lo obedecemos, todo lo que hemos hablado hoy, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos exalta. Y es ahí cuando nosotros podemos resistir al diablo y de nosotros huye. Antes no. Es importante todos estos pasos para que el diablo se marche. Porque nosotros por nosotros solos no podemos. A veces que creemos que es cualquier cosa. Y realmente nosotros no somos cualquier cosa, no por nosotros, sino porque Él nos compró con su sangre. Pero el diablo maneja y tiene poder en este mundo. Y tenemos que andar con cuidado, porque si no estamos preparados nos zarandea. Por eso tenemos que estar sometidos bajo el Señor, sometidos bajo su voluntad. Y entonces cuando estamos ahí, entonces el Señor es el que pelea por nosotros. Entonces su Espíritu Santo el que hace que el enemigo tiemble y se marche. Por eso es muy importante. Así que de todo esto, mis amados hermanos, los más beneficiados somos nosotros. El beneficio de hacer todo esto es que podemos resistir al diablo. No por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y el diablo tiene que huir. Y encima no solamente el Señor nos va a dar esos superpoderes, sino que encima seremos exaltados por Él. Y déjame decirte que no hay mayor exaltación que la que Dios pueda hacer en tu vida. No se puede comparar con la exaltación humana, con que te saquen una foto, con que te pongan en un podio a la punta arriba. La exaltación que Dios da es infinitamente mejor que la que te puede dar ningún ser humano. Así que hermano, espero que cuando te vuelva nuevamente este versículo a tu mente y cuando te sientas en algún apuro que diga resistid al diablo y de vosotros irá, te acuerdes de todo esto. Te acuerdes de que para poder resistir al diablo y que huya, tenemos que estar sometidos bajo la presencia de Dios. Tenemos que estar agarraditos de su presencia. Porque no por nosotros, no por nuestros méritos, es por Él. Que esto nos sirva no solamente para poder usarlo de provecho, decir no, y el diablo tiene que huir, sí. Pero que esto también sirva para recordarnos que tenemos que mantenernos cerquita de Dios. Porque si queremos resistir en este mundo que cada vez está más difícil, tenemos que estar cada día más cerca de Dios. Y esto no es de hoy para mañana, esto es un proceso en nuestra vida. Pero que esta mañana empecemos ese proceso de acercamiento al Señor. Que esta mañana decidamos acercarnos delante de Él, limpiar, como dice ahí, nuestras manos, purificar nuestros corazones, que podamos presentarnos delante de Él como su novia, que Él quiere pura, blanca, resplandeciente, y que Él pueda pelear por nosotros la batalla. Inclina tu rostro, hermano.